Durante 3 noches 15 terroristas desaparecieron uno por uno en las calles de Barcelona. Las cámaras de seguridad no captaron nada. Los testigos no vieron a nadie. Pero una mujer estaba ahí, moviéndose entre las sombras como un fantasma letal. Teniente Lucía Mendoza, 32 años, experta en operaciones nocturnas, visión perfecta en la oscuridad. De día, una oficial administrativa común. De noche, la guardiana invisible que protegía a una ciudad entera sin que nadie lo supiera. 72 horas de terror planificado convertidas en la caza más silenciosa de la historia. 15 terroristas neutralizados, 0 bajas civiles, 0 testigos. La protectora que Barcelona nunca supo que tenía. Barcelona, 15 de abril. Las calles del barrio gótico estaban desiertas, pero no vacías. Lucía Mendoza se movía por los tejados como si fuera parte de la arquitectura medieval. Sus botas especiales no hacían ruido contra las tejas centenarias. Sus ojos, adaptados por años de entrenamiento nocturno, veían cada detalle en la oscuridad, como si fuera de día. A 200 metros de distancia, en un apartamento del 3er piso, 5 hombres revisaban mapas de la ciudad y coordinaban algo que cambiaría España para siempre. Lucía no era una oficial común. A los 32 años, había dedicado 14 años de su vida a perfeccionar un arte que muy pocos dominaban, la guerra urbana nocturna. Mientras otros soldados entrenaban con luz artificial, ella había aprendido a navegar, luchar y cazar en completa oscuridad. Su visión nocturna era tan desarrollada que podía distinguir expresiones faciales a 50 metros sin ninguna fuente de luz. Sus reflejos eran tan precisos que podía desarmar a un hombre antes de que pudiera gritar. Su capacidad de moverse sin ruido era tan perfecta que podía caminar sobre cristales rotos sin hacer un sonido. Pero lo que hacía a Lucía verdaderamente especial no era solo su entrenamiento físico, era su capacidad para vivir una doble vida tan convincente que ni sus propios compañeros de trabajo sabían quién era realmente. Durante el día, la teniente Lucía Mendoza trabajaba en las oficinas administrativas del Cuartel General de Fuerzas Especiales en Barcelona. Usaba uniforme de oficina, llevaba café a reuniones, procesaba documentos de rutina y mantenía conversaciones casuales sobre el clima y los horarios de trabajo. Su escritorio estaba ordenado, su sonrisa era amable, y su presencia era tan común que la mayoría de la gente la olvidaba 5 minutos después de hablar con ella. Pero cuando el sol se ponía, Lucía se transformaba completamente. Cambiaba su uniforme administrativo por ropa completamente negra, equipamiento táctico silencioso, y se convertía en algo que sus enemigos nunca verían venir. No era solo una soldado nocturna, era la guardiana invisible de una ciudad que dormía sin saber que estaba siendo protegida. La información había llegado a través de canales de inteligencia europeos 3 días antes. Una célula terrorista de 15 miembros había ingresado a España con un plan específico: ejecutar ataques coordinados en Barcelona durante el fin de semana del 18 de abril, cuando la ciudad estaría llena de turistas y eventos culturales. Los objetivos incluían la Sagrada Familia, el Parque Güell, las Ramblas y el Puerto Olímpico. El plan era simple pero devastador: explosiones simultáneas en 4 ubicaciones diferentes, diseñadas para crear el máximo número de víctimas civiles y paralizar la ciudad con terror. Lo que las autoridades no sabían era la identidad exacta de los terroristas, sus ubicaciones específicas o el timing exacto de sus ataques. La inteligencia tradicional había fallado. Las cámaras de seguridad no habían captado nada útil. Los informantes locales no tenían acceso a esta célula internacional. Y el tiempo se estaba agotando rápidamente. Fue entonces cuando el coronel Ramírez, comandante de operaciones especiales, había tomado una decisión que cambiaría todo. En lugar de movilizar equipos completos de fuerzas especiales y alertar a toda la ciudad, había decidido enviar a una sola persona: Lucía Mendoza. Teniente, le había dicho durante una reunión clasificada, necesito que haga algo que ningún manual de operaciones contempla.
Necesito que cace a 15 terroristas en una ciudad de 2 millones de habitantes sin que nadie se entere de que están siendo cazados. Sin apoyo, había preguntado Lucía. Sin comunicación constante, sin extracción de emergencia, sin coordinación con autoridades locales. Solo usted, su entrenamiento. Y la oscuridad. El coronel la había pausado antes de continuar. Si tiene éxito habrá salvado miles de vidas. Si falla o si es capturada, oficialmente esta conversación nunca ocurrió. Lucía había aceptado sin dudarlo, no porque fuera imprudente, sino porque entendía algo que muy pocos soldados comprendían. A veces, una persona con el entrenamiento correcto puede ser más efectiva que un ejército entero. Y ella había pasado 14 años entrenando específicamente para este tipo de misión. La primera noche Lucía había comenzado su caza sistemática. Usando información fragmentada de inteligencia, había identificado 3 posibles ubicaciones donde la célula terrorista podría estar operando. En lugar de investigar durante el día, cuando su presencia podría ser detectada, había decidido infiltrarse durante las horas más oscuras de la noche, cuando sus habilidades le daban la máxima ventaja. Su primera ubicación había sido un almacén abandonado en el distrito de Poblenou. Lucía había llegado a las 2:60 AM, moviéndose por los tejados circundantes hasta encontrar una posición de observación perfecta. Durante 40 minutos, había estudiado el edificio con paciencia absoluta. No había movimiento visible, no había luces, no había sonidos, pero algo le había llamado la atención. Había demasiados vehículos estacionados cerca para ser una zona verdaderamente abandonada. Lucía había descendido del tejado usando una técnica que había perfeccionado durante años. El descenso fantasma. Sus manos encontraban grietas en las paredes que nadie más podría ver en la oscuridad. Sus pies se apoyaban en salientes microscópicos que soportaban su peso sin crear ningún sonido. En menos de 3 minutos había bajado 4 pisos y estaba en el nivel del suelo, completamente invisible contra la pared del edificio. La entrada principal estaba cerrada, pero Lucía no había esperado que fuera fácil. Había caminado alrededor del perímetro del edificio, examinando cada puerta, cada ventana, cada posible punto de acceso. En la parte trasera, había encontrado lo que buscaba, una ventana en el segundo piso que había sido reparada recientemente, pero mal. El vidrio estaba ligeramente suelto, lo suficiente para ser removido sin herramientas especiales. Lucía había escalado la pared trasera y había trabajado cuidadosamente en la ventana durante 15 minutos. Cada movimiento era deliberado, cada sonido era controlado. Cuando finalmente había removido el vidrio, había escuchado algo que confirmó sus sospechas, voces masculinas hablando en árabe desde el interior del edificio. Se había deslizado por la ventana y había aterrizado en el interior del almacén sin hacer un ruido. El espacio era enorme, lleno de cajas y equipamiento cubierto con lonas. Pero las voces venían de una oficina improvisada en el fondo del almacén, donde había luces encendidas y actividad constante. Lucía había comenzado a moverse hacia allá, usando las sombras y los obstáculos para mantenerse completamente invisible. Lo que había encontrado la había llenado de horror y determinación. 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa, estudiando mapas detallados de Barcelona. Pero no eran mapas turísticos, eran mapas tácticos que mostraban rutas de escape, puntos de vigilancia policial y ubicaciones precisas de objetivos civiles. En otra mesa, había equipamiento que no dejaba dudas sobre sus intenciones, explosivos, detonadores y dispositivos de comunicación encriptada. Lucía había tomado una decisión que definiría el resto de su misión. En lugar de retirarse para reportar lo que había encontrado, había decidido actuar inmediatamente. Sabía que si alertaba a las autoridades, los terroristas serían arrestados, pero sus compañeros en otras ubicaciones serían advertidos y desaparecerían. Necesitaba eliminar a toda la célula sin que ninguno de ellos supiera que estaban siendo cazados. Su primer objetivo había sido el hombre que parecía ser el líder del grupo,
un individuo de aproximadamente 40 años que dirigía la conversación y tomaba todas las decisiones. Lucía se había posicionado directamente encima de él, colgando del techo del almacén como una araña invisible. Había esperado el momento perfecto, cuando los otros dos hombres estuvieran distraídos revisando documentos. El ataque había durado menos de 5 segundos. Lucía había descendido silenciosamente detrás del líder, había aplicado una técnica de estrangulamiento que había aprendido en entrenamiento avanzado y había neutralizado al hombre antes de que pudiera hacer un sonido. Los otros dos terroristas ni siquiera habían notado lo que había pasado hasta que ya era demasiado tarde. Lucía había eliminado al segundo hombre usando una técnica de combate cuerpo a cuerpo que no requería armas. Una presión precisa en puntos nerviosos específicos había causado pérdida inmediata de conciencia. El tercer hombre había intentado alcanzar una pistola, pero Lucía ya estaba moviéndose. En un solo movimiento fluido había desarmeado al terrorista y lo había inmovilizado permanentemente. En menos de 2 minutos, 3 terroristas habían sido eliminados sin hacer ruido, sin alertar a nadie y sin dejar evidencia de que alguien había estado allí. Lucía había examinado rápidamente los documentos y equipamiento que habían dejado atrás. Lo que había encontrado le había dado información crucial sobre las ubicaciones de los otros miembros de la célula y el timing exacto de sus ataques planificados. Pero también había descubierto algo más preocupante. Los ataques estaban programados para comenzar en menos de 48 horas y los terroristas tenían suficiente material explosivo para causar devastación masiva. No tenía tiempo para procesos tradicionales de investigación o coordinación con autoridades. Tenía que continuar cazando. La segunda ubicación había sido un apartamento en el barrio del Rab. Lucía había llegado allí a las 4:15 am, usando la misma metodología, observación prolongada, identificación de patrones y acceso silencioso. Esta vez había encontrado 4 terroristas en 2 habitaciones diferentes. 2 estaban durmiendo, uno estaba trabajando en una computadora y el cuarto estaba haciendo guardia en la ventana. Lucía había decidido eliminar al guardia primero, ya que era el más alerta y representaba el mayor riesgo de detección. Había entrado al apartamento a través del balcón, moviéndose tan silenciosamente que había pasado directamente detrás del guardia sin ser detectada. La neutralización había sido instantánea y completamente silenciosa. Los 2 terroristas que dormían habían sido eliminados sin que despertaran. Lucía había usado técnicas que había perfeccionado durante años de entrenamiento en operaciones nocturnas. El cuarto hombre, que trabajaba en la computadora, había sido más complicado porque estaba alerta y tenía acceso a comunicaciones que podrían haber alertado a otros miembros de la célula. Lucía había esperado pacientemente hasta que el hombre se había levantado para ir al baño. En ese momento había interceptado su comunicación, había neutralizado al terrorista y había examinado la información en su computadora. Lo que había encontrado le había dado detalles específicos sobre los 8 terroristas restantes y sus ubicaciones exactas. Pero también había descubierto algo que había acelerado dramáticamente su misión. Los ataques habían sido adelantados, ya no tenía 48 horas. Los terroristas planificaban ejecutar sus ataques en menos de 24 horas, comenzando al amanecer del día siguiente. La segunda noche Lucía había intensificado su caza. Sabía que tenía que encontrar y eliminar a los 8 terroristas restantes antes de que comenzaran sus ataques. Pero también sabía que trabajar más rápido aumentaba el riesgo de ser detectada o de cometer errores que podían comprometer toda la misión. Su siguiente objetivo había sido una célula de 3 terroristas que operaban desde un hotel en el distrito de Gracia. Esta ubicación era más complicada porque había civiles inocentes en el edificio, lo que significaba que Lucía tenía que ser aún más precisa y silenciosa en sus movimientos. Había accedido al hotel a través del sistema de ventilación, una ruta que había identificado después de estudiar los planos del edificio desde el tejado de un edificio vecino. El sistema de ventilación
Era lo suficientemente grande para que se moviera a través de él, pero requería control corporal perfecto para evitar hacer ruido que pudiera alertar a los huéspedes del hotel. Los 3 terroristas estaban en la habitación 4212, trabajando en el ensamblaje de dispositivos explosivos. Lucía había pasado 30 minutos observándolos desde el conducto de ventilación, estudiando sus patrones de movimiento y identificando el momento óptimo para actuar. Su plan había sido eliminar a los 3 hombres en secuencia rápida, antes de que cualquiera de ellos pudiera alertar a los demás. Había esperado hasta que 2 de los hombres estuvieran concentrados en el trabajo técnico, con sus espaldas hacia la ventilación, y el tercero estuviera en el baño. Lucía había descendido del conducto de ventilación directamente detrás de los 2 hombres que trabajaban. En un movimiento coordinado que había practicado cientos de veces durante entrenamiento, había neutralizado a ambos terroristas simultáneamente. El tercer hombre había salido del baño y había intentado gritar, pero Lucía ya estaba moviéndose hacia él. En menos de un minuto, 3 terroristas más habían sido eliminados sin alertar a nadie en el hotel. Lucía había examinado rápidamente el equipamiento explosivo que estaban ensamblando y había descubierto que estaba diseñado para causar daño masivo en espacios cerrados llenos de civiles. Pero lo más importante, había encontrado un teléfono satelital con comunicaciones recientes que le habían dado la ubicación exacta de los 5 terroristas restantes. Estaban divididos en 2 grupos, 3 en un apartamento cerca del Puerto Olímpico, y 2 en una ubicación cerca de la Sagrada Familia. Lucía había tomado una decisión táctica crucial. En lugar de continuar eliminando terroristas uno por uno, había decidido sabotear su capacidad de comunicación para prevenir que coordinaran sus ataques, incluso si algo salía mal con el resto de su misión. Usando el teléfono satelital que había capturado, había enviado mensajes falsos a ambos grupos, diciéndoles que los ataques habían sido pospuestos por 24 horas debido a problemas de seguridad. Esta estrategia le había dado tiempo adicional para cazarlos sistemáticamente, pero también había creado un riesgo. Si los terroristas se comunicaban entre sí por otros medios, descubrirían que los mensajes eran falsos y podrían adelantar sus ataques o cambiar sus planes completamente. La tercera noche había sido la más intensa. Lucía sabía que tenía que eliminar a los 5 terroristas restantes antes de que descubrieran que sus compañeros habían desaparecido, pero también sabía que estos últimos terroristas probablemente estarían más alertas, ya que eran los responsables de ejecutar los ataques finales. El primer grupo de 3 terroristas estaba en un apartamento en el 10º piso de un edificio moderno cerca del Puerto Olímpico. Acceder a esta ubicación requería habilidades de escalada, que Lucía había perfeccionado durante años. Había escalado la pared exterior del edificio usando técnicas de alpinismo urbano, moviéndose de balcón en balcón hasta llegar al piso correcto. Los terroristas habían sido más cuidadosos que los anteriores. Tenían un sistema de guardia establecido, con uno de ellos monitoreando constantemente las comunicaciones, mientras los otros 2 trabajaban en la preparación final de explosivos. Lucía había tenido que esperar durante 2 horas en el balcón, observando sus patrones, antes de identificar una oportunidad. Su oportunidad había llegado cuando el guardia se había quedado dormido momentáneamente. Lucía había entrado al apartamento a través de la puerta del balcón, había neutralizado al guardia silenciosamente y había procedido a eliminar a los otros 2 terroristas antes de que pudieran reaccionar. Pero durante esta operación, había descubierto algo que había cambiado completamente su comprensión de la misión. Los terroristas no solo planificaban ataques con explosivos, también tenían armas químicas diseñadas para ser dispersadas en el sistema de ventilación del metro de Barcelona durante las horas pico de la mañana siguiente. Lucía había realizado que no solo estaba cazando terroristas, estaba previniendo un ataque químico que podría haber matado a miles de personas y cerrado indefinidamente el sistema de transporte público de la ciudad. Los 2 terroristas finales estaban en la ubicación más peligrosa,
un edificio abandonado a solo 200 metros de la Sagrada Familia. Estos no eran solo miembros de la célula, eran los líderes de toda la operación, equipados con comunicaciones directas, con organizaciones terroristas internacionales y acceso a recursos que los otros miembros no tenían. Lucía había llegado a esta ubicación a las 5:30 am, sabiendo que tenía menos de 2 horas antes de que comenzara el horario de ataques original. Si estos dos hombres no eran eliminados antes del amanecer, podrían activar protocolos de emergencia que alertarían a células terroristas en otras ciudades europeas. El edificio abandonado había sido más difícil de infiltrar que las ubicaciones anteriores. Los dos líderes terroristas habían establecido un perímetro de seguridad con sensores de movimiento y cámaras de vigilancia. Lucía había tenido que usar todas sus habilidades de infiltración para evitar la detección electrónica mientras se acercaba a su objetivo. Había accedido al edificio a través del sistema de alcantarillado, emergiendo directamente en el sótano del edificio. Desde allí, había subido piso por piso, evitando todos los sistemas de seguridad que los terroristas habían instalado. El proceso había tomado 90 minutos de movimiento extremadamente cuidadoso. Los dos líderes terroristas estaban en el 5º piso, en una habitación que habían convertido en un centro de comando improvisado. Tenían múltiples computadoras, equipamiento de comunicación satelital y acceso a redes terroristas internacionales. Pero también tenían algo más, un dispositivo de autodestrucción que podría eliminar toda la evidencia de su operación si se sentían amenazados. Lucía había observado a los dos hombres durante 30 minutos antes de actuar. Uno de ellos estaba coordinando comunicaciones con otras células, mientras el otro estaba haciendo preparativos finales para los ataques químicos. Ambos estaban armados y claramente entrenados en combate. Su eliminación había requerido la coordinación más precisa de toda la misión. Lucía había tenido que neutralizar a ambos hombres simultáneamente, antes de que cualquiera de ellos pudiera activar el dispositivo de autodestrucción o alertar a sus contactos internacionales. Había usado una técnica que había perfeccionado durante años, pero nunca había tenido que aplicar en condiciones reales: el ataque fantasma doble. Moviéndose con velocidad y precisión sobrehumanas, había eliminado a ambos terroristas en menos de 3 segundos, antes de que pudieran reaccionar. Con la eliminación de los dos líderes finales, la célula terrorista completa había sido destruida. Pero el trabajo de Lucía no había terminado. Había tenido que asegurar y documentar toda la evidencia que había encontrado, incluyendo planes detallados de ataques, contactos internacionales, información sobre el armamento químico que habían planificado usar. Durante las siguientes 2 horas, Lucía había trabajado meticulosamente para documentar todo lo que había encontrado. Había tomado fotografías de todos los documentos, había copiado toda la información digital y había asegurado muestras del armamento químico para análisis posterior. Pero lo más importante, había enviado un mensaje codificado a sus superiores informándoles que la amenaza había sido eliminada completamente. 15 terroristas neutralizados, 4 ubicaciones aseguradas, planes de ataque químico prevenidos y contactos internacionales identificados para futuras operaciones. Cuando el sol salió el 18 de abril, Barcelona despertó como cualquier otro día. Los turistas visitaron la Sagrada Familia sin saber que habían estado a horas de un ataque químico. Las familias caminaron por las Ramblas sin saber que habían estado programadas para explosiones coordinadas. Los trabajadores usaron el metro sin saber que el sistema de ventilación había sido el objetivo de armas químicas. Nadie sabía que durante 3 noches una mujer había cazado sistemáticamente a 15 terroristas para salvar su ciudad. Nadie sabía que la teniente Lucía Mendoza había prevenido lo que habría sido el ataque terrorista más devastador en la historia de España. La operación nunca apareció en periódicos. Lucía nunca recibió reconocimiento público. Los ciudadanos de Barcelona nunca supieron que habían estado en peligro y nunca supieron que habían sido salvados. Pero en los archivos clasificados del Cuartel General de Fuerzas Especiales hay un reporte que dice:
Operación Guardiana Nocturna. 15 terroristas eliminados. Ataque químico prevenido. 0 bajas civiles. 0 detección pública. Al día siguiente, Lucía había regresado a su trabajo administrativo como si nada hubiera pasado. Había procesado documentos, había llevado café a reuniones y había mantenido conversaciones casuales con sus compañeros de trabajo. Cuando alguien comentó sobre las noticias que reportaban la desaparición misteriosa de varios individuos sospechosos en Barcelona, Lucía había respondido con la misma voz amable de siempre. «Qué extraño, esperemos que no sea nada serio». Pero esa noche, cuando había regresado a su apartamento, Lucía había permitido que la realidad de lo que había logrado la afectara emocionalmente. Había salvado miles de vidas, había prevenido un ataque que habría cambiado España para siempre. Había demostrado que una persona con el entrenamiento correcto puede ser más efectiva que cualquier operación militar tradicional. La historia de Lucía Mendoza enseña que los verdaderos protectores no buscan reconocimiento. Trabajan en silencio, en la oscuridad, donde nadie puede verlos. Protegen a personas que nunca sabrán sus nombres. Salvan vidas que nunca les agradecerán. Porque entienden que la protección real no se trata de ser visto haciendo el trabajo. Se trata de hacer el trabajo tan bien que nadie tenga que saber que era necesario. La guardiana nocturna había demostrado que a veces la persona más peligrosa para los enemigos de la sociedad es la que trabaja cuando todos los demás están durmiendo, la que protege cuando nadie más está vigilando, la que salva vidas sin que nadie se entere de que estaban en peligro. Lucía Mendoza había probado que el heroísmo real no busca aplausos, busca resultados. Y su resultado había sido una ciudad que despertó segura, sin saber jamás que había estado a punto de no despertar en absoluto.